Buenas, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre la transformación estructural. Conformados por yo, Irving, y mi compañero Sebastián. Primero que nada, la construcción de los diagramas de fase. Un diagrama de fase es un gráfico que se utiliza para mostrar las condiciones, ya puede ser de presión, temperatura y volumen, entre otros, en el que se producen las fases termodinámicamente diferentes, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Con estos diagramas se pueden lograr varias técnicas que se usan pares térmicos para determinar cambios en la temperatura dentro de un sistema que se estudia. Los pares térmicos son dispositivos muy precisos para medir la temperatura. Estos consisten en alambres de metales diferentes. Un diagrama de equilibrio. Depende de los materiales si estos son solubles en estado sólido, líquido o insoluble. El diagrama más común es el de los aceros. Este se concentra en checar los efectos de la concentración, las cristalizaciones que se dan en el hierro, estando a temperaturas superiores a su punto de fusión. Como se puede observar en el diagrama, en la imagen, indica la temperatura sólido, el porcentaje del peso de estaño y los estados sólido y líquido en la aleación 1 y aleación 2, y las temperaturas que pueden alcanzar. Quiere decir que no podemos establecer diferencias de comportamiento entre las distintas partes del líquido y que los metales en las proporciones mezcladas. Si una mezcla líquida, esta la sometemos a un proceso de solidificación, se obtiene un producto dominado aleación de los metales, mejor conocido como las aleaciones, que mejoran las características de los metales puros. Luego está un diagrama de fase de una sustancia pura. Este es un diagrama sencillo. En este diagrama se presentan la presión y la temperatura de una sustancia pura, por ejemplo, como un diagrama del agua. Como se puede observar en el diagrama, en el eje de las coordenadas se coloca la presión y en el de las abscisas la temperatura. Generalmente, para una presión y temperatura dada, es utilizado para entender cómo afectan las condiciones externas al estado de la materia. Y se sale el hielo, el gaseoso, sólido y líquido del agua en su punto crítico, su presión y su temperatura en grados Celsius. Se muestra en la imagen. Diagrama de fase del agua. Luego se encuentran los diagramas binarios. Pues un diagrama binario incluye la línea líquido. Este es un límite superior donde el material está completamente líquido. Luego está la línea sólido, que es el límite inferior donde el material está completamente sólido. Luego está la región bifásica, donde entre la línea líquido y sólido coexisten el líquido y el sólido. La regla de las fases de Jacques se aplica a todos los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, pero cuando el efecto de la presión es constante, la regla se reduce. Y se observa diagrama binario de las tres aleaciones que existen. La transformación estructural en los diagramas binarios. Está la solidificación, que aquí entre el sólido y el líquido, donde las microestructuras cambian al enfriarse. Luego está la transformación eutéctica, donde la temperatura siempre va a ser constante. La transformación peritéctica, aquí siempre la temperatura es fija
La transformación de fases sólidas, esta cambia, depende de la temperatura, a cuántos grados esté, pues. Un diagrama binario eutéctico. Pues en estos diagramas se muestran las composiciones de unas aleaciones en función de la temperatura. Se observan tres regiones, las monofásicas A y B, líquido, donde el punto eutéctico es crucial, ya que donde tres fases coexisten en equilibrio a una temperatura y composición específica. Estos diagramas son útiles para entender las aleaciones, cómo se solidifican y se comportan depende de qué temperaturas estén. Como se puede mostrar aquí en la imagen, las líneas sólido A más sólido B, las composiciones del A puro y B puro del líquido. Luego está el diagrama ternario. Estos diagramas sirven para diseñar aleaciones complejas. Primero que nada, pues para analizar sistemas cerámicos y refractarios. Pues estos diagramas siempre se ponen en triángulos, donde hay líneas de solubilidad que indican límites entre las regiones monofásicas y bifásicas. Hay curvas de agua, de líquido y sólido. Son comúnmente representados en este triángulo, como se puede ver en la imagen. LA más B, el líquido, las líneas del agua y del sólido, y las temperaturas que alcanzan. Bueno, vamos a presentar lo que son las fases. Aquí se muestra una de ellas, que son la ferrita. Se trata de una fase blanda y dúctil en la cual contiene poco carbono. La cementita es un compuesto intermetálico duro y frágil a la vez. La vainita es una estructura que se forma a temperaturas moderadas durante el enfriamiento rápido. Una mezcla de fases que proporciona una buena combinación de dureza y tenacidad. La perlita es una mezcla de la cementita y la ferrita que resulta de un enfriamiento lento. Y la martensita es una fase extremadamente dura que se forma mediante el enfriamiento rápido, donde el carbono queda atrapado en la red cristalina del hierro y genera una distorsión en el cual es duro pero a la vez frágil. Los tratamientos térmicos de los metales implican calentar y enfriar el material, a temperaturas controladas, en la cual se modifica su estructura interna, y esto puede afectar directamente a las propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia, la ductilidad y la tenacidad del material. Tipos de tratamiento térmico. Alguna de ellas es el recocido. El recocido implica calentar el metal a una temperatura específica y luego enfriarlo lentamente, que generalmente se deja en el horno enfriar por sí solo. El objetivo principal es reducir sus tensiones y aumentar su utilidad para suavizar el material, lo que lo hace más fácil de trabajar. Dependiendo de la temperatura que se llegue a alcanzar, existen varios tipos de recocido. Otro tipo de tratamiento es la normalización, en el cual implica calentar el acero a una temperatura superior a la crítica, así para transformar completamente la estructura a austenita, seguido de un enfriamiento al aire. Este proceso refina la estructura del grano y produce un acero más homogéneo en términos de propiedades mecánicas. La normalización se deja un enfriamiento al aire, como podemos ver, y aquí en la imagen se ve que es un enfriamiento al aire y es particularmente útil para eliminar las inconsistencias que se generen durante los procesos de fundición. El temple. El temple es un proceso que implica calentar el acero hasta una temperatura superior al punto crítico. Así se transforma la austenita, como lo vimos anteriormente, y seguido de un enfriamiento rápido.
Por lo general se utiliza agua, aceite o aire para su enfriamiento rápido, que transforma la austenita en martensita. El resultado es un material extremadamente duro, pero a la vez frágil. Para mejorar su utilidad y reducir esa fragilidad del temple, es seguido el revenido, perdón, en el cual el revenido consiste en recalentar el acero a una temperatura inferior a la crítica, para así reducir lo que es su fragilidad, que es inducida por el temple. Y dependiendo de la temperatura de revenido, se pueden obtener diferentes combinaciones de resistencia y utilidad. El revenido bajo va de los 150 a los 300 grados centígrados, en el cual proporciona una alta dureza y una tenacidad moderada. El revenido medio va del 300 a 500 grados centígrados, que proporciona una combinación equilibrada de dureza y utilidad. El revenido alto, que va de los 500 a los 650 grados centígrados, que se produce una gran tenacidad y resistencia a la deformación, aunque la dureza se reduce significativamente. Bueno, en conclusión, esto es un proceso esencial para controlar sus propiedades, y así adaptarlo a diferentes aplicaciones industriales de la vida cotidiana. Y la comprensión de este tema es clave para el diseño y la fabricación de materiales metálicos con sus características específicas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.